Hola, soy Yosa. Quiero compartirles el método que utilizo para hacer un sofá en miniatura. Primero saqué las medidas a escala 1 a 10 de las diferentes partes de la estructura del sofá. Utilicé trobicel de 6 milímetros para hacer el respaldo, la base y los laterales. Pegué 2 piezas para darle el grosor que necesitaba y después las lijé para unificarlas. Es importante elegir una tela delgada para que nos facilite tapizar. Vamos a empezar a forrar la base del sofá. Uno de mis secretos mejor guardados para no tener costuras es utilizar cinta termoadhesiva. Esta la puedes conseguir en la mercería porque se utiliza para hacer dobladillos. Les voy a dejar un link en la descripción. Esta cinta necesita calor para poder pegarse a la superficie y no deja residuos. Es importante que los cortes se hagan donde irían las costuras en la vida real, que en este caso es en las esquinas. Puedes utilizar un cúter, tijeras o cortador de telas, lo que te sea más fácil. Al final le pongo unas gotas de pegamento para reforzar el tapizado. Una vez que tenía todas las partes forradas de tela, las pegué con cola loca industrial. Para la base del sofá utilicé madera balsa y un palillo de madera para las patas. Les recomiendo perforar la madera para que las patas se embonen y queden más estables. Ahora vamos a la parte del asiento y del respaldo. Utilicé hula espuma justo como lo hacen los tapiceros en la vida real. Lo forré con el mismo método de la cinta para dobladillos, pero esta vez utilicé una plancha más pequeña. Se las recomiendo mucho porque calienta igual que la otra y por su tamaño es más práctica utilizarla para hacer miniaturas o manualidades. Es importante ir tensando la tela para que no queden arrugas. Refinamos el excedente de tela. Los cojines del sofá los pegué con pegamento blanco. Por sus propiedades, se mete entre las fibras de la tela y hace que la unión sea más fuerte. No olviden aplicar con cuidado para no manchar la tela. Tarda en secar, pero el resultado es muy bueno. Ahora nos vamos a la parte de los cojines. Con una tela similar a la anterior, corté un patrón de cruz para ir entrelazando las caras. La idea es hacer un tipo sobre para poder meter el relleno. Igualmente las pegué con cinta termoadhesiva y utilicé estopa para rellenarlo. Ustedes pueden usar guata o el relleno de su preferencia. Cerramos con un corte en triángulo porque justo este lado no se va a ver.
Para darle el toque final al sofá, decidí hacer una manta o frazada. Fui jalando cada hilo con cuidado para deshilachar la tela de las orillas. Después hice un doblez asimétrico para que tuviera la caída más natural. Si tienen alguna pregunta, no duden en dejarla en los comentarios. Ya que está la composición final, pegamos todos los elementos al sofá. En una sala para jugar videojuegos es muy importante tener un buen sofá. Este diagrama lo hice en colaboración con EA Sports para celebrar sus 15 años. Si quieres ver cómo realicé esta obra, te invito a que veas el siguiente video. Muchas gracias por llegar hasta aquí y por todo tu apoyo. Nos vemos a la próxima.